Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido. El azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado, una institución de prestigio, una institución regentada por gente de cristianísima formación. Formación para ayudar al prójimo más carenciado. Gente afectada por el cáncer. Enfermedad catastrófica, costosa. Y hay que apoyar esas instituciones que apoyan a los más necesitados, a los más pobres, los más humildes. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Otro espacio para usted poner su caridad en las manos de los salesianos, de la Iglesia Católica, que regentan también esa otra institución de servicio a jóvenes en alto riesgo. Avenida Independencia, esquina Gregorio Luperón, en Santo Domingo. Bien, señores, ayer fueron las honras fúnebres, todo el velatorio y una misa de cuerpo presente en el recinto del Ministerio de las Fuerzas Armadas, luego su enterramiento y honores militares hechos por sus compañeros de armas, al general Bacho Rojas Tabar, Juan Bautista Rojas Tabar, fallecido antes de ayer. Su enterramiento se realizó ayer en el Cristo Redentor. Usted ve en la imagen de la misa que se efectuó en la iglesia que está en el Ministerio de las Fuerzas Armadas. Aquí ya están los honores militares en el cementerio. Y fue un verdadero funeral de Estado, se puede decir, porque la solemnidad,
todo el rigor, los eventos que se realizaron tanto en la funeraria como en el recinto de las Fuerzas Armadas, ahí en el cementerio, esas pruebas también de solidaridad. Fíjense esos vuelos rasantes ahí de sus ex compañeros, muchos de esos que vuelan ahí fueron sus alumnos, o los profesores de ellos fueron alumnos de Bacho. Pero fue una demostración en ese, diríamos, despidiendo el duelo de Bacho, sus naves aéreas, que tantos buenos momentos tuvo él piloteando esas naves en sus años más jóvenes, y indudablemente que es un gesto que ennoblece mucho principalmente a la Fuerza Aérea Dominicana, que son la demostración aérea que hicieron, como a todos los soldados militares de las demás ramas de las Fuerzas Armadas, que en diríamos unas compañías, o no sé cómo le llaman, un regimiento mixto, le brindó los honores militares correspondientes a su rango, pero además, no solamente a su rango, sino también vi un panegírico que hiciera uno de los ex militares, ya están retirados, hizo un panegírico muy sentido, refiriéndose a esa vida militar y a la nobleza, como hemos dicho nosotros aquí, de Bacho Rojas Tabar. Un hombre que le sirvió a sus militares él mismo, el señor, que no sé cómo es el nombre del panegirista, pero cómo él describía ahí en ese panegírico todas esas acciones solidarias que tuvo el general Rojas Tabar, tanto con los militares activos como los militares en retiro, porque muchas veces también en la Fuerza Armada los mandos que están activos piensan que los que se fueron ya son muebles como dicen, de arrumbarlos, pero el militar que se fue es el militar que estuvo, y quieras o no, la vida militar, aunque usted esté retirado, sigue siendo un guardia, como dicen, porque es que eso se lleva como muy adentro y muy sentido, el cuartel, indudablemente. Entonces, yo creo que fue un gesto muy solidario de los compañeros de Bacho, de las Fuerzas Armadas, de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas, presencia masiva tanto en la funeraria como allá en el cementerio y en el recinto de las Fuerzas Armadas. Y ahí está el magistrado Vargas, hombre de muy buenos sentimientos, hablando sobre la vida de Bacho. También Joaquín Ricardo, presidente de la Fundación Joaquín Balaguer, que también emitió sus opiniones sobre la vida militar de Bacho Rojas y su vida civil, porque es que Bacho siempre estuvo vestido. Ahí está Radamés Jiménez. Como yo decía hace no sé si tengo audio, pero ese Radamés, ahí está esa foto del general Rojas Tabar, más joven, el doctor Balaguer saludando a Bacho, siempre un gran amigo el doctor Balaguer, muy amigo también de la familia del general Rojas Tabar, que hay que decir que Bacho siempre, siempre lo decía y lo he dicho y lo mantengo, siempre se vistió, y eso fue una de las, diríamos, de las precisiones de los retirados, de los militares retirados,
ese coraje del propio Bacho ante, diríamos, procedimientos condenables contra civiles o militares mismos, soldados, porque siempre se ven arbitrariedades en los cuarteles contra los soldados y contra civiles más. Eso lo hemos visto, y Bacho fue un hombre que condenó esos hechos reprochables. Nunca, y tengo yo que reafirmar que lo dije también, nunca la voz áspera del que manda se oyó un tono descompuesto de esa voz del general Rojas Tabar, que en paz descanse, Bacho, nuestro amigo y familia, porque nosotros, los amigos de Bacho Rojas, queríamos a Bacho como familia, porque es que así es que ese mismo trato era que Bacho le dispensaba a los demás. Entonces, un familiar que hemos despedido ahí en el duelo de Bacho, o esa persona tan amigable y tan decente, tan sana que fue Bacho, que repito, nunca ninguno de sus compañeros, ni de armas, ni compañeros ya en la vida civil, pudieron oír esa voz áspera del que manda. Nunca. Bacho Rojas usó términos, diríamos, duros o fuera del tono siempre familiar, amigable, y ese tono siempre pausado de Bacho Rojas, que en paz descanse el general Juan Bautista Rojas Tabar, nuestro amigo, y mis condolencias reiteradas a toda la familia Rojas de Salcedo y de la capital, porque esa es una familia que nosotros estimamos mucho. Bien, vamos a seguir entonces, y hay que saludar. Ahora voy a aprovechar para saludar a los banilejos. ¿Por qué Baní? No es porque sea la zona principal en la producción de mango del país, porque hay otras zonas productoras de mango. El país tiene un clima que le favorece al mango, y usted lo aprecia, porque ¿dónde no nace una mata de mango? En cualquier patio nace una mata de mango aquí. Puede ser el sitio más árido, Asua, por allá, y hay mangos, pero usted consigue buenos mangos también. Bueno, va a Barahona, usted va a la línea noroeste y por donde quiera hay mangos. Pero Baní se ha distinguido por darle amor a esa cultura del mango y darle un valor comercial al mango, hacer las fincas de mango. Es decir, ese valor comercial que tiene una plantación ya bien organizada, bien cuidada, las atenciones, diríamos, fitotécnicas que se necesitan para ese cultivo, el clúster de mango organizado también con los productores que se han extendido ahí en Baní, pero ellos han organizado ese evento año tras año. Pero cuando Baní, básicamente, el mango significaba para nosotros unas exportaciones mínimas, apenas uno, ni siquiera se llegaba a $1 millón. Eran exportaciones. Yo recuerdo cuando se comenzó a animar el cultivo, como se dice, llegó a $5 millones. Y así se fue incrementando sobre la base de que ese clúster, bien organizado, los productores han comenzado a desarrollar buenas tecnologías y buenas estrategias de mercado, y además también concentrar la calidad de un mango, como es el Mingolo. Es un mango que ha puesto prácticamente en el mercado del mundo a República Dominicana, un mercado exigente, y ese mango es muy rico, el Mingolo, pero el banilejo también, y los demás, porque están esos mangos también de origen americano, como se les llama, los Ki y otros más, los Tommy Engine, hay varios. Y esa industria, porque también hay instituciones como Goya,
tengo entendido, que compra mucho mango y lo hace también, pulpa. Y lo empacan y lo envían como pulpa. Entonces ya hoy el mango tiene un mercado de más de 50 millones de dólares. Y eso es muy significativo y por tanto, esos eventos de feria, como la Feria del Mango de Baní, hay que saludarla y asistir. Concluye el domingo, se inició el miércoles y va a concluir el domingo 22. Todo el que pueda desplazarse a Baní, que vaya, disfrute de comer mango. Hay muchas opciones culinarias, vamos a decir, o de repostería con el mango. Hay una diversidad muy amplia de platos o de platillos que se preparan con el mango. Y usted puede disfrutar en Baní, que también bien merecen los banilejos que le visitemos, porque es una de las comunidades modélicas de la República Dominicana. Mi saludo para los banilejos. Muy bien. Bueno, en el YECSE, señor, el tema del YECSE, la gente ha pedido casi la cabeza de los dueños de ese, que hay que decir lo siguiente: no se puede decir que usted es culpable de la muerte de toda esa gente siempre y cuando no se admita, ellos mismos deben admitir, que hubo un descuido de no atender reparaciones menores que terminaron siendo peores o daños mayores. Sustituir columnas y esas cosas, y eso, no atender a eso. Pero el mismo informe ya ha dicho lo que ha pasado. El descuido en no atender a esas cosas, bien. Pero nadie quiere matar a 236 personas. Nadie. A menos que sea en guerra, como están hoy Irán y Israel y Rusia, el señor Putin, que le encanta bombardear civiles con su peculiar cinismo, frío cinismo, que vamos a tratar el caso más luego. Pero los jueces hoy han dictaminado otorgarle el arresto domiciliario, atendiendo una fianza de 50 millones de dólares, de 50 millones de pesos, perdón. Entonces, han entendido los jueces que esa gente no se van a fugar ni van a dañar pruebas, porque ya la prueba se determinó cuáles son las pruebas. Discúlpenme que se me cayó el periódico, pero lo tengo a mano. Y es lo siguiente: si las medidas de coerción se toman para que usted no borre pruebas, por ejemplo, ya las pruebas se sabe que fue por qué pasó lo que pasó. El Ministerio Público recibió el informe e incluso ¿cómo se diría? Ha ocultado o ha oído lo que el testigo ha señalado que sugirió y que no atendieron los dueños. Es decir, ya está dicho todo prácticamente. Y si las medidas de coerción se toman, como dicen, por el principio de proporcionalidad, como dicen los abogados, en el Código Penal, Procesal Penal, el artículo 226, consagrado también en la Constitución ese principio, la prisión preventiva como medida más restrictiva solo procede cuando no hay alternativas viables para garantizar la comparecencia del imputado. Esta gente no se va a fugar, no es verdad que se van a fugar. O él pudo haberse fugado, si quería, porque él le agarró fuera el caso. Evitar la destrucción de pruebas o proteger a las víctimas. Prisión preventiva no puede ser la regla, sino la última regla del sistema, señalan los juristas. Yo decía aquí, este caso, al final, son 2 años lo que dicen los abogados, que es la pena máxima que le cabe por homicidio involuntario. Si están presos, al final va a pasar lo mismo.
Si la gente no van a borrar pruebas porque ya está todo dicho. No sé por qué el Ministerio Público va a investigar tanto, porque ¿qué es lo que hay que investigar de ese caso? Ya lo que hay que atender son las demandas, prácticamente las demandas civiles, que son lo que nosotros decíamos aquí, esa gente que se busquen millones de pesos, porque ya vimos qué es lo que piden los abogados. Yo vi un abogado ahí que lleva 30 casos y él dice que va a demandar el Estado. ¿Por qué? Porque él sabe que ya eso es lo que viene. Y no hay vida, parece que la ley no contempla pagos muy grandes a los afectados. Tal vez son pagos reducidos, lo que la pena o la condena, qué sé yo. Entonces, ¿qué va a demandar el Estado? Ya uno sabe qué es lo que buscan, el abogado y los mismos deudos. ¿Qué buscan? Dinero. Porque el Estado, ¿qué es lo que va a pagar? Cuarto. Al final, esa misma fianza de 50 millones de pesos dice que el problema se va a resolver con dinero. Es lo que nosotros decíamos aquí. Ese señor tiene, y su hermana, quien sea, sus socios, tienen que buscar 800, 700, 1.000 millones, yo no sé cuántos, millones de pesos y saldar todo eso. Y así es que va a terminar aquello. Por la misma acción sedante del tiempo, que calma los furores, tiende a calmar los furores, por la acción, repito, sedante del tiempo. Vendrán esa demanda. Ya hubo unos familiares que recibieron 1 millón de pesos. Todo indica que el camino es dinero. Ahí es que va a terminar. Otras familias no van a hacer demandas, probablemente, porque hay gente que entenderá que ese no es el papel que ellos tienen que salir a defender o a juzgar en estos momentos. Eso es respeto que debe concedérsele a cada quien. Pero al final, esos casos terminan con las compensaciones económicas. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano.
Bien, en esta semana se llevó a cabo un juicio en Montecristi y eso fue el martes, se tomó esa decisión. Fue publicado el miércoles en los periódicos nacionales. Condenan a 4 militares a 15 años por tráfico de haitianos. Esos fueron unos guardias que lo detuvieron por ahí, por Dajabón, Montecristi, traficando haitianos. Y eso está muy bien, esa condena. No tengo que leer los nombres porque la gente leyó eso. ¿Qué es lo que yo quiero? Esta condena, la sentencia de esta condena, que los cuerpos militares la lean en todos los recintos militares, que la oficialidad superior ordene leer esta sentencia, que se la lean en todos los recintos militares, no solo de la frontera, sino del país. Que se haga leer en formación ahí en los patios de las fortalezas y los recintos militares, que se haga leer esta sentencia para que sepan los demás guardias que eso es lo que le va a tocar y que esto que lo hay que endurecer la ley, que creo que se está conociendo esa ley. Esas condenas, 15 años por tráfico a militares, es una condena ejemplar. Por tanto, lo ideal, repito, es que se lea eso en los cuarteles, porque casi ya, como diríamos, estamos como condenados a una historia como esta, que eso no se puede permitir, señores. Aquí en el país hemos estado haciéndonos, como se dice, de la vista gorda con estos militares y agarran algunos 4, 10, 30, 50, X cantidad de haitianos retenidos por ahí en casas, pero eso hay que ponerle fuerte controles. El gobierno tiene que poner, incluso que hemos dicho al presidente, mande los soldados oficiales allí, los oficiales superiores, los generales, para que ellos son los que tengan que correr su riesgo de ser expulsados de la guardia. Si no le ponen hierro a los militares de bajo rango, que son los que tienen ese tráfico, porque estos son militares de bajo rango. Pero uno sabe que ellos arrastran y eso sube, eso va subiendo, eso tiene una escalera, que nadie puede negarlo eso, que hay una escalera para eso. Entonces, ese es un malestar que estamos pasando los dominicanos y que hay que ponerle coto a aquello. Por tanto, tal vez la lectura de esas condenas tal vez hace pensar o concienciar a los guardias que están locos porque lo envían a la frontera a buscársela, como se dice vulgarmente. Bien, el listín diario. El listín, señores, el listín le tiene, eso es como si fuera no voy a decir un ritual, pero es como si fuera una serie, una suerte de serie de televisión, una serie de novela o películas a las autoridades, tanto edilicias como autoridades nacionales. Y aquí lo vimos, porque es una pena, como uno tiene que decir, que no aprendan. Seguimos como en el olvido y en la improvisación. Los funcionarios, los edilicios y todo actúan por impulso. Desde que el listín publica en primera página, ahí aparece resolviendo. Los escombros del Parque Mirador Sur, que yo decía, si Balaguer resucitara, no por animación, porque ya eso, por animación asistida, porque eso ya no, pero si fuera una autorresurrección, que se diera una especie de síndrome de Lázaro, como decía yo el día pasado aquí, refiriéndome a Danilo Medina, por supuesto. Entonces depositan en Duquesa los cachivaches del Mirador Sur, la denuncia, ahí apareció de una vez el ayuntamiento, porque es por impulso. Ahora,
nosotros hacemos muchas veces muchísimas denuncias. La ciudad, la de la parte alta, que no le atienden igual que la ciudad del polígono central. Porque aquí es que está la opinión pública, aquí están los comunicadores, y están los medios de comunicación, y está el gobierno. Muy bien. Pero la periferia, la parte norte de la capital, eso es olvido. Ahí usted pone usted va a la Máximo Gómez, esquina Nicolás de Obando, o Nicolás de Obando, esquina Máximo. Ahí hay todo un tren, un colectivo de negocios, de ventorrillos montados encima de la acera. Fijos, colmados fijos, montados encima de la acera. Es decir, que el ciudadano de a pie, como se dice, no puede caminar por acera, tiene que lanzarse a la calle. Hoy, ¿dónde está el ayuntamiento del Distrito Nacional? No, por ahí no aparece la primera dama del ayuntamiento, que quiere ser presidente de la República, pero usted no puede manejar la capital solo, como si fuera un patio en su casa ahí, el jardín suyo. Y lo que está allá atrás, ¿de quién es? Entonces usted no puede tener aspiraciones nacionales de dirigir un país si usted no tiene un criterio globalista de lo que es el orden, el bien común, por ejemplo, los bienes públicos, cuidar de los bienes públicos, de los derechos, atender los derechos y los deberes de los mismos funcionarios, de los ciudadanos. Hoy, ¿dónde están los derechos de caminar por una calle de la San Martín para el norte, como se dice corrientemente aquí? Porque es que tenemos dos ciudades, y yo no quiero mencionar la Duarte. Por ahí no han vuelto más, después que hicieron aquel arreglo o despejar la París con Duarte, y la misma José Martí por allá, pero sigue el pandemonio. Y usted sigue para Villa Consuelo, y eso es otro pandemonio. Y yo no quiero hablar de las áreas de los mercados, porque eso es aparte. Obra Pública repara el soterrado del kilómetro 14 de la Duarte. Es decir, no va esto. Las autoridades, hubo que esperar que el Listín Diario hiciera la denuncia pública y responsable a través de su página principal, su página de portada. Ahí está. Acuden por impulso. Así no se puede gobernar un país a tientas. ¿Cómo es eso? Como si fuera un no vidente que va... Porque el único no vidente que podía manejar este país era Balaguer, que lo conoció y lo estudió, lo reestructuró, lo construyó cuando tenía vista. Y después que no tenía vista, sabía lo que había que hacer y lo ordenaba y quedaba bien. Eso es lo grande del caso, que quedaban bien las obras de Balaguer, las ideas de él. Mire, ingeniero X, yo quiero preservar esa zona norte que está en la capital. Mire, ahí está la finca de los David. No me acuerdo cómo se llamaba el señor David. Hubo uno que fue director del CEA, pero eran los dueños de esa finca que está al lado del río Isabela y que se extiende todo el Parque Mirador Norte. Y Balaguer dijo: yo quiero hacer el Parque Mirador Norte. Mire, ingeniero Podestá o el ingeniero Valverde, no me acuerdo, esos arquitectos que trabajaron mucho con Balaguer. Yo quiero que usted me construya el Parque Mirador Norte. Eso debe llevar tal cosa, tal y tal y tal, una avenida de 4 vías o de 6 vías o de 2, una isleta. Eso era Balaguer, ¿eh? No me permitan hacer nada ahí, solo la calle Jacobo Magluta, y esa es una avenida que no le había puesto nombre todavía, que va a dividir el parque, pero esa avenida va a conectar toda la ciudad norte con la ciudad oeste y sur y el este, una especie de circunvalación del país, de la capital. Pero Balaguer no habló de hacer cementerio. Es decir, fíjense, aquel hombre sin visión veía. Eso eran obras ordenadas por Balaguer. Vamos a hacer el botánico ahí. ¿Dónde está? Ya quieren quitarle 11 millones de metros, 11.000 metros, qué sé yo, al botánico para hacer una calle. Pero Balaguer ciego veía más que los que están hoy gobernando. Increíble.
pero cierto. Bien, entonces, el tránsito, señores, para ejecutar ese plan es necesario que los que van a ejecutar el plan sean capaces. Pero ¿y con quiénes que van a ejecutar el plan para ayudar que el tránsito se lleve a cabo un plan ordenado, organizado del tránsito en esta capital, este pandemonio también, y en Santiago, pero aquí es más grave todavía que en Santiago? Y no hay duda que ese es un gran estorbo, pienso yo, para una buena ejecución de un plan, que los que lo vayan a ejecutar sepan lo que van a hacer, que tengan capacidad de hacerlo. Y eso es lo que uno entiende que no hay ni en el Intran, ni en la DGC, ni en los órganos que tienen que ver con la organización, el ayuntamiento mismo, la del ADN. ¿Quién está en capacidad de llevar a cabo ese plan? Entonces yo pienso que ese es un estorbo, que es el primer gran estorbo que tiene la aplicación de ese plan, es la capacidad de quienes tienen que llevar a cabo ese plan. Parece que fatalmente vamos a tener que vivir, señores, Dios mío, parece que estamos resignados a esa cohabitación, como se dice, con ese mal que se llama el tránsito o el tráfago de tránsito, y porque todo lo que se mueve en la capital no es solamente el tránsito de vehículos y de motocicletas, sino de los peatones. Y la visualización de la ciudad, los estorbos, el ruido, la contaminación visual y la contaminación por ruido y la contaminación por absorción de partículas nocivas, tóxicas. Todo esto es un pandemonio. Aquí se regulan esos mofles de los vehículos, echando humo, esos vehículos sin reparaciones, sin nada. Y el ayuntamiento o el Ministerio de Medio Ambiente hace caso de eso. ¿Quién es que cuida de los habitantes de este país y de esta ciudad tan ahora mismo tan abrumada de tantos problemas que hay? Eso yo creo que si el presidente no busca un equipo humano que tenga calidad para eso, ese plan, eso morirá como han muerto otros que se han quedado también en la iniciativa o se han quedado hasta en el tintero, ni siquiera han sido puestos en ejecución. Ay, Dios mío, es condenado que estamos con estos malestares. Malestar social, porque es un malestar para la sociedad en sentido general. Ese problema del tránsito, que a veces, repito, puede pensar la autoridad que nada más es la aglomeración de vehículos, pero no se dan cuenta los bocinazos, el ruido, vehículos que aceleran con unos mufflers escandalosísimos y no hay autoridad que regule ni controle aquello. Las mismas falta de semáforos, los estorbos mismos de la policía en las zonas semaforizadas que funcionan y lo que hacen es que estorban. El acondicionamiento de las calles, muchas calles deterioradas, con baches, falta de acera, falta de contenedores, no hay parqueos. Entonces, ¿dónde que la gente se va a parquear? Quiero regular el parqueo y no hay dónde parquear. Entonces, si no me obligan, si no me permiten parquearme en una calle, que me busquen o me digan en qué espacio puedo hacerlo. Y decir, bueno, me tengo que sacrificar, voy a caminar 3 cuadras, porque no hay parqueos en el área. Pero que se lo digan a la gente. Entonces, ese asunto de los giros, eso todavía la gente tiene duda de que el giro a la izquierda en la Churchill no se podrá hacer a la 27 de febrero. Yo entiendo que lo que está prohibido o lo que se va a prohibir es el giro en U, que también es un absurdo. Porque cuando usted llegue para doblar en U,
donde es permitido, que sería en la Sarasota. Imagínense ustedes la cantidad de vehículos queriendo doblar en una calle de por sí ya full de vehículos, como presenta la Chúchira en muchísimas oportunidades, que el tapón sigue, pasa a la Sarasota y va a caer allá en la calle, ¿cómo se llama la Chúchira? Bueno, Jiménez Moya. Y entonces, la gente no sabe todavía si se puede doblar en la Chuchi con 27 de febrero. Me imagino que las flechas estarán ahí, la flecha que hace el giro a la izquierda, que permite el giro a la izquierda y seguir en la Chuchi. Pero la absurdidad sería, entiendo yo, que eliminen la flecha, porque ahí sí es verdad que estamos perdiendo el juicio definitivamente. Y ese mal social se va a agravar más. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Bien, vamos a recordarle que el doctor Marino Vinicio Castillo publica su blog La Pregunta en esta semana, como hemos anunciado ya previamente. El fentanilo, Los Ángeles, Trump y México. Es un tema amplio de verdad, pero el doctor Castillo tiene también amplia experiencia en todos esos temas. 1. Perspectiva de guerra civil. Esas son reflexiones del doctor Castillo de su larga experiencia, señores, y de sus observaciones tan precisas, proféticas, pero no porque él se la dé de profeta, sino de la rigurosa observación que siempre ha tenido él sobre el comportamiento de las autoridades con respecto a todos estos problemas que hay en la República Dominicana y en el mundo. Es un enfoque que sale de las fronteras nuestras. Bien, señor, el PLD, hablando de política criolla, el PLD, otro fallo que le condena,
no se van a dar cuenta todavía de los errores que siguen en cascada. ¿Qué espera ese ya minúsculo partido de aquella oligarquía de masa que fue el PLD? Y fíjense los tribunales, parece como si no hubiera allí canas en las sienes que puedan pensar cómo es posible que ese partido esté hoy tan deteriorada su imagen. No ha ganado un pleito, como se dice en esos tribunales, en esas altas cortes. Desde la crisis del 2019 no ha vuelto a ganar en ningún escenario. Todos los abogados lo han derrotado, como se dice, en buena lid, porque los tribunales de altas cortes han fallado. Todos sus fallos han ido en contra de esas decisiones erráticas de ese partido. La última, un señor Eleuterio Abad Reyes sometió un recurso contra la decisión unilateral y además una decisión ilegal desde el punto de vista electoral, de la ley electoral, y le han negado que animen o que hayan, que hayan animado la apertura de candidaturas o de precandidaturas a la presidencia de la República, adelantándose a las fechas permitidas por la ley. ¿Qué hizo el tribunal? Falló en contra del partido. Mire, quiten eso de ahí. Francisco Javier y otro señor apellido Bruno, ustedes no son precandidatos de nada, ilegales. Ustedes saben la fealdad, qué sé yo, el ridículo de una institución tan vieja ya, una institución que viene desde el 1973, creada por Juan Bosch, y con todas estas, no voy a decir burradas, pero sí niñadas, porque ¿cómo es posible que un partido, pero ahí no hay asesoría jurídica en ese partido? Parece que lo que hay es obsesión, resentimientos, odios, qué sé yo, agresiones. Dios mío, parece que están navegando, como se dice, o tratando de bracear o nadar en una piscina de miel de abeja. No avanzan, no van a avanzar, no pueden avanzar. Un partido que actúa así no puede avanzar. También, en esta semana y en semanas anteriores, nosotros hemos estado planteando que hay que clarear cuentas a los precandidatos que tiene el PRM, porque el PRM ha venido cosechando amistades sumamente dañinas, tóxicas, peligrosas, que ya el electorado por lo menos está bien informado de que esas relaciones, ese partido tiene que tratar de evitar que esa gente siga incidiendo en hechos electorales de ese partido. El narcotráfico, lavadores, todo eso, qué sé yo, taúres profesionales que están todos aglomerados en ese partido. ¿Qué es lo que el partido va a hacer con ellos? ¿O ustedes creen que la gente va a seguir recibiendo excusas no válidas, excusas dignas de tontos? Ah, no, yo no sé quiénes son esa gente. Ah, yo fulano, mira, a aquel señor quiere ofrecerle un helicóptero para que se desplacen todos los candidatos mayores se desplacen por... ¿Y quién es ese señor? Yo me entiende todos los cuartos del mundo. Eso se le dicen los lavadores. Oigan, o los narcos, así era que le decían allá en los vendedores de productos veterinarios. Y usted va a confiar en que esa exhibición, esa gala de poder económico, eso se consigue de que trabajando de noche a mañana. Eso no se puede conseguir así. Bueno, de noche a mañana. Así que se consiguen eso.
de noche a mañana esos capitales. Bueno, entonces el PRM tiene que desintoxicarse de esas cosas, clarear sus cuentas, auditar a los que están hoy ejerciendo funciones de administración de bienes públicos para que el pueblo sepa a quién es que le va a dar su voto, o por lo menos en ese partido a lo interno sepan que la persona que los va a representar está libre de advertencias. Eso es lo que quiere la gente ahora, que lo entiendan para que después no digan que hay campaña sucia, como se ha acostumbrado o era el estilo. Porque la vigilancia contra la compra de votos y el uso y abuso del dinero público para influir electoralmente, eso va a estar sumamente cuestionado, que lo sepan. Y miren que ya comienza a vislumbrarse de que República Dominicana es de los líderes en la compra de votos en América Latina. Imagínense con ese currículo si podemos llegar lejos. Yo espero que ya todo aquellas ideas estereotipadas de que en República Dominicana todo daba fraude electoral, pero parece que siguen vigentes. Tengan cuidado, clareen sus cuentas, repito, para que mañana no haya las mismas excusas que se quieren presentar hoy, que ya la gente no las cree, porque las evidencias son tan de bulto, como se dice, tan obvias, que la gente sabe que esas incidencias de esas personalidades nocivas, tóxicas, han estado muy cerca en las decisiones electorales del PRM. Deben cuidarse. Y más, con asomo de unas campañas internas peligrosas, como dijimos aquí desde el Ceibo, ese PPHismo, con ese comportamiento de Hipólito Mejía y su hija, y ustedes verán los ataques a esa dama que se llama Raquel Peña, que yo no quisiera oír, pero sé que lo voy a oír. Probablemente recriminaciones o reclamos que haga el señor Mejía del padre de esa dama, de Leocadio Peña, que fue su íntimo amigo. Leocadio, que en paz descanse. Y yo sé lo irrespetuoso que es ese señor con esas expresiones destempladas y todo ese comportamiento de lenguaje que tiene el señor Mejía. Ustedes verán cosas aquí, y esas son situaciones que dan origen a rompimientos internos, a la resquebrajadura de los partidos, y se cuela cualquier partido de oposición. Se cuela cuando usted ve una resquebrajadura, porque eso fue lo mismo que le hizo al PRM. Aprovechó el resquebrajamiento del PLD, ¿producto de qué? De todo ese inmoderado deseo de poder y de eternizarse en el poder y de influir para que otros fracasasen por las fuerzas del poder. ¿Y cómo es posible eso? Solo es posible en República Dominicana, y terminan esos liderazgos, terminan hundidos, con un pie, muchas veces quedan con un pie en el aire y el otro con el abismo como suelo. Gracias por su atención, nos vemos el lunes en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.